Corría el año 1503, cuando Cristóbal Colón, en su tercer viaje a las Indias, llegaba hasta el archipiélago de Bocas del Toro, en Panamá. Según cuentan las crónicas, comentó a su hijo o compañero en el viaje que este era el lugar más parecido al paraíso terrenal que había visto en el Nuevo Mundo. Repararon sus maltrechas naves en la isla de Carenero, para luego seguir viaje, pues las corrientes y los malos vientos les impidieron entrar en este mar de coral, que hoy en día, y aunque parezca imposible, continúa siendo el mismo paraíso por el que hace siglos caminó el mítico almirante. Tiene dos componentes: las bocas del Toro. El primer componente es histórico o geográfico. Cuando el 5 de octubre de 1502 Cristóbal Colón anduvo por estos lugares, venía acompañado de su hijo Hernando Colón, que entonces era un muchacho de 13, 14 años, el cual, cuando ya de mayor escribe la historia de la vida de su papá, al relatar sus experiencias por acá, lo que recuerda es que hay allí 3 o 4 bocas muy buenas para entrar del mar abierto a la bahía y para salir de la bahía al mar abierto, muy buenas con todos los vientos. De modo que lo que él recuerda de este lugar son las 3 o 4 bocas, a propósito para entrar al puerto y a propósito para salir del puerto. Este fue el principio de la historia de un lugar que se convirtió en leyenda gracias a su situación estratégica. Bocas del Toro fue un archipiélago ideal para que los piratas ingleses pudieran esconderse tras sus fechorías por el mar Caribe. Sus aguas ocultan bajo su cristalino manto traicioneros arrecifes que sirvieron de cobertura para la huida de míticos piratas como Sir Francis Drake. Estas islas y las selvas que se extienden por su interior fueron de esta manera y durante varios siglos la guarida y el hogar de miles de hombres que vivieron fuera de la ley. En cualquier animado bar de la pequeña ciudad de Bocas del Toro se pueden escuchar 1001 leyendas sobre los tesoros que los corsarios dejaron aquí escondidos. Hay mucho real en él. Cuenta la historia, una tía que todavía está viva, cuenta que de semanas, estando en un lugar llamado precisamente Escudo de Veraguas, un lugar, una isla bien bonita, alejada de aquí, donde albergaban los pescadores cuando era época de buen tiempo, y se le aparecía a esta persona en el sueño diciéndole que tenía que ir a un lugar X de la playa, iba a haber una enorme cadena de oro donde tenía que comenzar a sacar, y que ahí había un tesoro que estaba guardado ahí, y que lo que se le aparecía, que no tuviera miedo, que ese tesoro estaba guardado eso. Aquella época de forajidos hace mucho que finalizó, y hoy la moderna historia de Bocas del Toro está marcada por la creación de la primera filial de la American Fruit Company a finales del siglo XIX. Este acontecimiento atrajo a multitud de gente que vino a trabajar hasta este olvidado archipiélago. Aquí llegaron todas las razas que formaban el mar Caribe, y su convivencia fue siempre ejemplar. Fue una de las grandes diferencias de esta zona. Aquí jamás importó ni la lengua ni el color de la piel. Todos vinieron, en definitiva, a comenzar una nueva vida. El Yacalantan, hay gente que cuenta historias de Yacalantan y lo relatan como algo a veces ficticio y otras veces como algo real. Pero dentro de lo ficticio y lo real, sí hay mucho real. Por ejemplo, mis abuelos, cuando contaban las historias del Yacalantan, es una historia, es por ejemplo los pescadores que se iban a mar afuera a pescar y pasaban horas y horas dentro de la pesca,
y al bajar la noche, cuando hacía el atardecer, como en esos entonces iban a puro remo, demoraban en regresar al pueblo y de la nada se aparecía un enorme barco pirata en diseño de esas lanchas, barcas de antigüedad, con bastantes luces alrededor, y se le aparecía una soga de repente, y la historia es que si los pescadores agarraban la soga, la barca salía con una velocidad impresionante y los dejaba a leguas fuera, mar adentro, y no era hasta 2 o 3 días después que aparecían ellos cansados. Eso es lo que básicamente cuenta lo que es la historia del Yaquilantán. Es una barca enorme, una barca fantasma, si se puede decir así. Pero en un mundo de tanta mezcla cultural, no podía faltar la magia ancestral y los rituales cargados de misterio. Nosotros fuimos afortunados al presenciar y poder filmar por primera vez una ceremonia de Yompi Yompi, una mezcla de animismo africano con ritos católicos y evangélicos. Los cánticos que dominan la ceremonia son en inglés, español y guari guari, un dialecto que solo se habla en estas islas. El ritual está cargado por un extraño simbolismo que tan solo conocen los iniciados. Los cánticos llevan al éxtasis a varios de los asistentes que pierden la voluntad siendo poseídos por viejos espíritus. El mundo de lo visible y de lo invisible se mezcla y el más allá pasa a formar parte de esta realidad ante la mirada atónita de los que allí nos encontramos. Tan solo las manos del oficiante son capaces de hacer que la mente del adepto no abandone este mundo para siempre. El principio de este trance bien pudiera estar marcado por los cánticos y los sonidos guturales que hacen de forma cíclica, lo cual les lleva casi con toda seguridad a un estado de hipopsia, donde les falta el oxígeno y hace que cojan esa primera pequeña borrachera. Respecto ya a lo que es el éxtasis en sí, el trance en el que hablan con los espíritus, bueno, sobre esto realmente hay 1000 teorías. Lo que sí está claro es que religiones, cultos como el Yompi Yompi, lo que hacían es que toda esta gente africana que había aquí pudiera pasar gracias a ellos a esa otra realidad que les libraba de un mundo que les esclavizaba. El mundo mítico que todavía puede contemplarse en Panamá no solo se reduce a la vida del archipiélago de Bocas del Toro. En el otro extremo del país, justo en la frontera con Colombia, se encuentra uno de los territorios menos explorados del planeta, la selva del Darién. Desde Panama City será necesario que tomemos un todoterreno, más tarde diferentes lanchas y después caminar a pie para llegar a nuestro objetivo. Nuestra primera parada será el Golfo de San Miguel, lugar desde el que Núñez de Balboa atisbó por primera vez las aguas del Pacífico el 25 de septiembre de 1513. La playa por la que hace siglos caminó el legendario explorador sigue, casi 500 años más tarde, conservando el mismo aspecto. A su alrededor nos acoge una tupida selva que rebosa exótica vida en todos sus rincones. Ni tan siquiera los pájaros se asustan por nuestra presencia, y el búho de anteojos casi parece saludar nuestro paso. Al este de Panamá y fronterizo con Colombia se encuentra la región del Darién. El Darién es una de las selvas más inexploradas de Sudamérica, debido a su difícil acceso. Esto lo convierte en un paraíso para la diversidad de animales, plantas y etnias indígenas que aquí habitan. Pero poco le queda a este paraíso, ya que el tapón del Darién, famoso desde hace muchos años, es lo último que queda para poder unir todo el continente americano con la carretera panamericana. Una vez más nos encontramos que los intereses políticos o económicos del hombre se empeñan en destruir las últimas maravillas naturales. Nuestra expedición se adentra ahora en terreno indómito. La fuerza del manglar se empeña en cortarnos el paso. Solo la pericia del barquero y su control sobre las mareas hacen posible el viaje. El territorio de los indios en Verás ya se encuentra cerca. De Punta Patiño, y aquí hay una interesante comunidad indígena en Verá, que obviamente están dentro de la reserva y es una de las etnias indígenas más importantes de Panamá. Los emberáes habitan
en su mayoría la provincia del Darién, y ahora vamos a visitar una típica comunidad en Verá, localizada pues en este que es el hábitat natural que ellos conocen, la selva, la pluviselva húmeda del Darién. Abandonamos la lancha y comenzamos una dura caminata a través de la selva. Ha sido lo dificultoso del terreno lo que ha permitido que algunos poblados apartados continúen manteniendo a día de hoy casi puras sus viejas tradiciones. Los indios en Verás se convirtieron en los dueños y señores de este territorio gracias a su dominio sobre el veneno de algunos anfibios. Sus mortíferos dardos empozoñados fueron desde siempre temidos por sus vecinos. El Darién sigue siendo una de las selvas más apartadas y recónditas de América en pleno siglo XXI. Aquí todavía los indios chocoes, los emberás, están convencidos de que los jairas, los espíritus de la selva, continúan protegiendo su hogar. Hasta tal punto, esto es real, que en una aldea llamada El Salto, hace pocos años, cuando se construyó una canalización para llevar hasta allí el agua potable, los indígenas se negaron a utilizar el agua, a beber de ella, hasta que un jaibaná, un chamán, hizo en el lugar donde se tomaba el agua un pagamento especial a la selva para que los wandras, los seres míticos que guardan el nacimiento de los ríos, le permitieran a los aborígenes tomar de ahí su agua. En este poblado la música y la danza hablan sobre los espíritus de la selva. El alma de los animales y de los seres invisibles que les rodean es recordada a través de ancestrales cánticos. Es la particular forma que tiene este pueblo de agradecer al bosque la protección y el cobijo que desde siempre les dio, felizmente olvidados en un mundo mágico. Podríamos resumirlo, que eso tiene una razón histórica, aunque el Darién es realmente el primer sitio donde la impronta europea se establece en tierra firme americana. Una vez que se descubre o se conoce el Mar del Sur o el Océano Pacífico y se encuentra un pasaje más angosto para ir de un océano al otro, se abandona el Darién. Toda la atención de la colonia española se concentra en el centro de Panamá y esta área queda deshabitada. Lo que se da pues para que sea refugio, a veces, que fue refugio a veces de bandoleros, de piratas, de indígenas rebeldes. Tenía una tradición de ese tipo, ¿no? Donde siempre ha existido el misterio. Pero el Darién oculta en diferentes puntos varios mundos olvidados. Este es otro de ellos, el Real de Santa María, para muchos la última frontera, pues a partir de sus estribaciones se extiende el corazón puro de la que hoy es la Reserva Natural del Darién. Las gentes de esta localidad son los descendientes de antiguos esclavos huidos de las plantaciones regentadas por europeos hace siglos. En el Real de Santa María la música huele a libertad. Mezcla de antiguas danzas africanas con ritmos caribeños traídos desde lejos, el tamborito es una expresión autóctona de la que participa todo el pueblo. Incluso los niños coquetean con los mayores, dejándose llevar por un alegre ritmo. Aquí no hay tabúes, pues la magia es capaz todavía de vivir en el Darién y entre sus gentes. Así como los cristianos entran a una iglesia y está llena de santos y de vírgenes y de representaciones religiosas, entrar a la selva para un chocó y sobre todo para un jaibaná es entrar a una galería de espíritus. Todo resguarda espíritus, y los hay buenos y los hay malos. Y el jaibaná es el hombre que es el puente entre el mundo físico real y el mundo espiritual. Nada, o sea,
Todo lo que le pasa al ser humano tiene una explicación. Desde el Real de Santa María partimos hasta el corazón de la selva del Darién. La única forma de internarse a través de este espeso bosque es surcando las aguas del río Pirre, aunque los últimos días la falta de lluvias ha provocado que el caudal sea muy escaso y nos vemos obligados a bajar de la lancha para empujarla. Hay, además, muchos árboles caídos y debemos cortarlos para poder avanzar. El esfuerzo es agotador, pero no podemos descansar, pues no podemos permitirnos que nos dé la noche en nuestra incansable lucha con este río. Nuestro particular desafío tiene su recompensa. Nos movemos por lugares paradisíacos en una de las últimas selvas primarias del planeta, muy poco visitada y explorada, pues en las últimas décadas fue refugio en multitud de ocasiones de la guerrilla colombiana, que utilizó su escarpada orografía para esconderse del ejército de su país. En este bosque sobreviven viejas leyendas sobre fabulosas minas de metales preciosos, y entre los indígenas se comenta como un secreto la gran cantidad de oro que guarda la montaña del Tacarcuna. Con dos compañías que fueron a la bancarrota, ellos fracasan por las enfermedades, la tecnología, como ya he mencionado, y los Estados Unidos sí triunfan en construir un canal debido a que ellos cambian el plan de construcción a un canal de esclusas y no a un canal a nivel. Ellos crean unos lagos y creando los lagos se puede decir que el 50% ya estaba hecho del canal. No hemos encontrado oro en el Tacarcuna, y es que la mina inagotable de riquezas que tiene este país no es otra que la de su canal, una construcción faraónica que costó la vida de 25.000 hombres. Casi todos ellos fueron presa de la fiebre amarilla y de los derrumbamientos de tierra. Los primeros que intentaron su construcción fueron los franceses, guiados por la mano maestra del ingeniero Ferdinand Lesseps, que años antes había concluido el Canal de Suez. Definitivamente, digo, para mí es decir, estoy hablando como panameño, ahora no estoy hablando como funcionario del gobierno. Yo creo que definitivamente hay un antes y un después de la invasión. Digo, entienda que la invasión provoca la mayor pérdida de vidas que yo sepa en la historia de la República de Panamá. Aquí ni un fenómeno natural ha producido tal devastación, ni tampoco ningún acto humano había producido esa consecuencia. Y yo creo que después de la invasión, yo creo que nuestro país todavía en realidad no ha asimilado ese golpe, en términos espirituales. Porque por un lado no se habló de eso, y eso yo considero que no es correcto. Cuando usted sufre un trauma de ese tipo, un trauma emocional de ese tipo, creo que lo más saludable es hablar sobre eso. Lo que ocurre es que como hubo una gran división en términos de políticos, unos a favor y otros en contra, de aspectos del argumento, porque la cosa no era tan simple como algunos la trataron de pintar. El argumento era un argumento complejo. Usted tenía la situación de Noriega por un lado, la situación de la invasión en sí por el otro, la situación de grupos políticos que querían asumir el poder, la situación de gente que no quería la dictadura, la situación de gente que quería que volviera la oligarquía al poder. O sea, tenía tantos grupos y tantos intereses que no es fácil decir que usted estaba simplemente a favor o en contra, independientemente del hecho ese, de la variedad de opiniones sobre el punto. Parte fundamental en el funcionamiento del canal es la selva que lo rodea, pues hace de esponja natural que abastece de agua de manera continua las diferentes esclusas por las que han de pasar los barcos. Una simbiosis única entre naturaleza e ingeniería que permite el funcionamiento perfecto de esta maravilla humana. Vasco Núñez de Balboa llega a América en 1501. Tan solo cuenta 26 años y acompaña a Bastidas en la expedición en la que descubren Panamá. Bastidas regresa a España, pero Balboa se queda aquí.
Explora el país hasta que en 1513 llega a un gran mar. A ese gran mar le llama el Mar del Sur, el que hoy conocemos como el Océano Pacífico. A pesar de estos descubrimientos, el rey de España nombra gobernador de Panamá a Pedro Arias de Ávila. Este llega aquí y se encuentra con Balboa. Balboa para él es el gran obstáculo para su poderío. Le detiene 2 veces hasta que finalmente en la tercera consigue decapitarle acusándole de traición al rey de España. Con esto acaba con uno de los exploradores más humildes y más amados en aquella dura época que fue la conquista de América. La ciudad de Panamá es el lugar estratégico desde el cual partieron todas las expediciones españolas de la conquista de América del Sur. Desde aquí encabezó Pizarro los barcos que le llevaron hasta el Perú, y buena parte del oro que se obtuvo en la conquista durmió en este lugar antes de ir para España. Hoy, la moderna Panama City es una de las urbes más prósperas de todo el continente, gracias a una vida financiera muy boyante. Eternamente sabroso. Un sueño eternamente sabroso. Aquí todos los días, es un sueño que no siempre te sabe bien. O sea, que hay sueños que terminan. Este sueño es un sueño que sabe sabroso. Panamá es ahora más que nunca un crisol de hombres y de culturas. Nosotros ahora seguimos nuestro viaje, sin olvidar jamás este hermoso país de paraísos olvidados, repleto de bellos mundos perdidos que ojalá nadie jamás encuentre. Sammy, como le digo yo, venía manejando el motor y le pregunta en Guaymí rápidamente qué era lo que hacía. Y la mujer le contesta rápidamente, pero agitada. Samuel no dijo más nada, enfiló el cayuco, llegamos al playón, salió corriendo con su machete y también se puso a darle machetazos a la mata de hierbabuena. Y al rato encontraron una tremenda víbora. La mataron. Cuando Samuel se embarca otra vez en el cayuco, le pregunto, Samuel, ¿qué pasó? Y me dice él, es que ella me dijo que había soñado que allí iba a haber una víbora que le iba a picar y le iba a matar. Y como había soñado, bueno, yo fui a ayudarla y encontraron una víbora. Y eso me abrió ese incidente cotidiano en la vida de un pueblo indígena a orilla de un río selvático en la costa norte de Panamá, me hizo pensar de otro universo que yo no conocía nada, que es el universo del sueño, de los sueños, de la importancia enorme que para el ser humano tienen los sueños. El destino nos habla a través de los sueños.